¿Es fácil para ti concentrarte? ¿Cómo lo haces? Por lo general sí. Yo lo que uso para concentrarme es pensar en el futuro y pensar que si es que y si presto atención a la clase, hacer una inversión buena porque daré un buen examen. Bueno, generalmente sí, pero hay veces en las que tengo un día muy pesado o muchos pendientes y ahí sí es cuando se me hace difícil. Bueno, siempre me tomo un break para lavarme la cara, para ordenar mis ideas y a veces como cuando tengo muchos pendientes en la mente trato de anotarlos para luego retomarlos. La verdad es que no mucho. A lo largo de como que mi vida académica he descubierto técnicas para eso. Por ejemplo, yo tengo un aprendizaje bastante cinético, entonces estar tomando apuntes o haciendo organizadores en la clase me permite como que estar más enfocada en el contenido de la clase. Sí, en mi caso creo que es uno de mis fuertes. Igual ahorita con toda la tecnología, con las redes sociales es un poco complicado. Entonces lo que yo realizo para poder concentrarme mejor, sobre todo cuando tengo que hacer una tarea rápido o tengo un examen, es dejar de lado mi celular, lo apago y me enfoco completamente en lo que estoy haciendo. Para prestar atención, normalmente no prestaba mucha atención, pero trataba de enfocarme en lo que el profesor estaba diciendo y también en concentrarme en las diapositivas, que creo que ahí es donde está la información más importante. En realidad no mucho porque me distraigo fácilmente cuando estoy haciendo una tarea y me avisan de otra cosa. Entonces es como que no puedo terminar ni la primera ni la segunda porque empiezo a hacer lo otro y recuerdo la primera y estoy entre tareas. Nunca puedo terminar. Lo que he estado haciendo últimamente es hacer un organizador personal en una plataforma digital que reviso cada cierta cantidad de horas, entonces estoy revisando constantemente qué es lo que tengo que hacer y si ya lo tengo listo. Lo voy tachando y voy agregando cosas nuevas según el orden de prioridad que me da. Efectivamente, a veces no podemos concentrarnos como lo han escuchado. Lo que sucede es que cuando no podemos concentrarnos o nos distraemos rápidamente es que algo está ocurriendo con nuestra atención. Acompañado a la atención o a la distracción propiamente, aparecen algunas conductas como impulsividad y otras veces movimientos tan frecuentes que nos llaman la atención. Esto podría ser un caso de déficit de atención. En algunos casos, déficit de atención con impulsividad y en otros con hiperactividad. Pero para conocer mejor sobre déficit de atención, vamos a hablar con nuestra especialista Juliana Salazar, quien seguramente nos va a dar a conocer cómo hacer frente a ello y cómo manejar este tipo de conductas para llevar una vida más funcional, así sea un niño, adolescente o un adulto. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, doctora Dani. Me gusta mucho tener la oportunidad de conversar contigo, sobre todo de este tema que sé que tienes mucha experiencia y nos vas a aportar conocimientos para el público. Hablamos del déficit de atención. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Cómo entenderlo? El déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que está ligado justamente a la afectación de las funciones ejecutivas. Esto va a tener repercusiones a nivel académico, a nivel social, ¿no? Y sobre todo también a nivel emocional, ¿no? Siendo estos dos últimos puntos los que muchas veces no se visualizan como tan importantes, dándole a veces más importancia a la parte de la afectación del aprendizaje. Juliana, de repente lo entendemos perfectamente, pero el público cuando escucha funciones ejecutivas y sabe ahora que se trata de un trastorno basado en ello, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Sí, bien, nos estamos refiriendo a la afectación de la atención, ¿no? Como el hecho de contacto visual, de mantener un punto de observación por bastante tiempo, ¿no? Que nos ayude también a iniciar y culminar actividades, ¿no? Y que esto la pueda hacer con la menor cantidad de errores. Y esos son las funciones ejecutivas. La función ejecutiva de la atención me ayuda justamente a poder iniciar este proceso de aprendizaje, ¿no? El tema del control inhibitorio me ayuda a equivocarme menos por hacerlo rápido. De repente tengo muchas ganas de acelerar la actividad y me equivoco más, ¿no? Entonces ahí vemos mayor afectación, ¿no? Y también como el tema
de la memoria de trabajo, ¿no? Claro. De esto de recordar la información y utilizarla de acuerdo a la demanda, que en la práctica se puede ver de esa manera. Entonces, el tener, digamos, una disminución en estas funciones es un factor que especifica, que declara el déficit de atención, ¿no? Efectivamente, sí. Si nosotros estamos asumiendo desde ese punto de vista neuropsicológico, sabemos también que hay un desarrollo psicológico. Entonces nos preguntamos, ¿y esto comienza a aparecer desde qué etapa, ¿no? ¿Y cómo es que se va presentando? Se visualiza como la afectación de estas funciones que le mencionaba, pero no podemos dejar de lado que tiene un carácter genético. Entonces vamos a poder observar estas dificultades desde edades muy tempranas, ¿ya? Desde el nacimiento vamos a notar, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, bebés muy irritables, ¿no? Que lloran mucho. A veces las mamás ya no saben qué hacer y lo llevan al hospital constantemente porque asumen que hay un problema de salud, pero aún así en la revisión detectan de que no hay. Que es simplemente un niño de personalidad difícil, de pobre adaptación. Exactamente. Y así lo vamos a seguir viendo a lo largo de su vida, porque por ser un trastorno del neurodesarrollo, no es que simplemente afecte en un momento y luego desaparezca, sino que lo va a acompañar desde el nacimiento hasta la vida adulta. ¿Y cómo es que los padres, ¿no? De repente también el entorno, se puede dar cuenta que está apareciendo ciertas características que nos podrían colocar como alerta para esta situación? Bien, bueno, una de las alertas que los papás notan, sobre todo en los primeros años de vida, es esta necesidad bastante clara de mucho movimiento, ¿no? Como que los ven niños con mucha energía y con poco autocuidado, ¿no? Hay muchas conductas de riesgo, que están jugando en escaleras, que están siendo muy temerarios o que se accidentan usualmente por este tipo de conductas. Llegan por ello, además también por las rabietas o los llantos muy desmedidos, ¿no? Y a su vez también por la dificultad para el seguir pautas en casa. A veces se puede confundir porque es propio el comportamiento impulsivo, espontáneo, como bien lo refieres. Pero las personas pueden decir, bueno, es impulsivo, no tiene déficit de atención, ¿no? Sin embargo, las características que tipifica el déficit de atención incluye este comportamiento, ¿verdad? Efectivamente. No quiere decir que todos los niños, como bien lo ha mencionado, presenten este diagnóstico, pero podrían ser las señales de alerta que me lleven a un control pediátrico y posteriormente neuropediátrico también. Y esto va creciendo, va haciéndose un poco más complejo conforme va avanzando la edad del niño, ¿no? Sí, se va haciendo más complejo porque ya compromete otras áreas, sobre todo el tema del aprendizaje se ve comprometido y ahí es donde se nota más. Iniciando primaria es donde ya los papás comienzan a preocuparse porque la dificultad para mantenerse sentado en clase o poder escuchar toda la clase se comienza a notar muy claramente y perjudica su rendimiento académico. Entonces estamos frente a una situación donde hay factores que van a incentivar o factores donde de repente la persona no está preparada para dar una respuesta que se esperaría, como en la etapa escolar, ¿no? Efectivamente, por eso es que ya las profesoras, los colegios comienzan a generar alertas y ya hacen las derivaciones o las solicitudes de las evaluaciones para este tipo de casos, ¿no? Recordemos que para que haya una confirmación de un diagnóstico, pues no basta con solamente la información del papá o solamente lo que observamos en sesión, sino que estas conductas deben presentarse en todos los contextos en el cual el niño se desenvuelve, incluye el colegio. Es ahí donde vemos de repente más marcado, porque quizás en casa los padres asumen que es un niño indisciplinado o que no hace las cosas porque no tiene costumbre, ¿no? Y no lo visualizan, ¿verdad? Y no lo visualizan. A veces los profesores son los que más alertas identifican en el desarrollo del niño y ellos son los que terminan siendo la fuente de derivación. Esto nos lleva a una situación. El problema es probablemente del niño y más adelante del joven, pero el problema no es solamente de la persona que tiene el déficit de atención, sino el problema abarca un poco más allá. ¿Cómo se compromete el contexto en este caso? Eso es importantísimo porque cuando tenemos un niño con un diagnóstico de este tipo, toda la familia está involucrada. Entendemos de que el diagnóstico se puede agudizar, puede presentar más problemas si la familia
no utilice estrategias que favorezcan la autorregulación. Entonces, necesitamos que la intervención no solamente sea dirigido al niño y a estas funciones en déficit, sino que hemos observado también por las investigaciones que las intervenciones que más funcionan son las que comprometen a la familia, no solamente con tareas, sino también con la comprensión de lo que implica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y así también las estrategias de crianza que deben utilizar en casa todas las personas que sean una figura de autoridad dentro del hogar, ¿no? Porque puede ser que el niño en el día esté con la nana, puede ser que esté también con la mamá o con la abuela o la tía y luego el papá. Entonces tenemos muchas figuras de cuidado para este niño y entre todas ellas tienen que trabajar de manera homogénea. Si nosotros vamos avanzando en los grupos etarios, esto se va comenzar a visualizar quizás con otra característica de complejidad, de repente más relacionado con las relaciones interpersonales, en quienes tienen déficit de atención, pero ya son adolescentes. Sí, bueno, algo que ya deja de comprometer solamente el tema del aprendizaje es el tema emocional. Comenzamos a notar chicos que son muy ansiosos, ¿no? Ya aparece un trastorno de ansiedad como comórbido al diagnóstico de TDAH, ¿no? Por la sobreexigencia que hay hacia ellos, ¿no? También aparece en alta presencia, en alta prevalencia las conductas de consumo de sustancias, alcohol, la drogadicción, ¿no? Porque no están encontrando aceptación en espacios favorables, ¿no? Como es un espacio académico, no encuentran que puedan encajar ahí, pero sin embargo en estos otros espacios sí. Entonces estas conductas delictivas, conductas de riesgo son altamente probables de aparecer en la adolescencia. Y ahí hay una situación que podemos colocarlo nosotros en dos polos, ¿no? Por ejemplo, cuando todavía el niño está en su proceso de desarrollo, muchos padres evitan ir a un tratamiento porque tienen el temor de la farmacodependencia, ¿no? O propiamente que sean medicados, ¿no? Pero resulta que cuando son adolescentes, más bien hacen lo contrario, quieren que sean medicados, ¿no? ¿Cómo funciona esto y qué tan importante es tener la medicación en estos casos? Bien. Sabemos que la efectividad de la intervención en personas con TDAH va no solamente por un trabajo psicoeducativo con la familia, sino también con el propio niño, ¿no? Y hay que acompañarnos de otros especialistas, como en este caso el neuropediatra. Él nos ayuda con la medicación de ser necesaria. No en todos los casos se requiere la medicación, ¿no? Y no por toda la vida. Muchos papás asumen que una vez que van a ser medicados, siempre los van a medicar. Y no es así. Lo que se busca es que la terapia sea lo más efectiva posible en edades tempranas para evitarnos, ¿no?, problemas mayores en la adolescencia y en la adultez que de repente interfieran en su adaptación social, ¿no? Entonces, para ello es que utilizan la medicación como un facilitador del proceso de aprender. Esencialmente va más ligado a regular los procesos atencionales y los de movimiento, ¿no? Que todo ello pues va a ayudar a que la intervención, el colegio también sea un espacio agradable. Claro, eso, ¿no?, es importante. Que es importante porque es un mayor factor protector para la edad específicamente de este chico, ¿no? Y le genera también un mejor futuro, ¿no? Porque va a sentirse aceptado, va a poder encontrar factores o habilidades en sí mismo que van a ayudarlo a de repente desempeñar alguna carrera profesional futura. Aquí que quizás sea importante tener en cuenta la cultura hacia el déficit de atención, ¿no? Antes se escuchaba, hoy se ve con más frecuencia. El conocer más, el escuchar más sobre esto, ¿tiene que ver con aumentos de casos o es que ya estamos tomando una, digamos, conciencia de que existen estos problemas? Estamos tomando mayor conciencia por un lado, pero también hay un sobrediagnóstico. No podemos de repente evitar decir de que hay profesionales que todavía no conocen todos los instrumentos especializados para el diagnóstico. Muchas veces los ven en un proceso de 30 minutos y ya los están diagnosticando. Y la intención es que sea más bien, como lo mencionaba,
una evaluación completa donde se consideren los contextos familiares y educativos. Y eso toma un proceso bastante largo de evaluación, que normalmente es el psicólogo especializado en trastornos del neurodesarrollo el que va a ir invitando a estas personas, estos actores de la vida del niño, para poder hacer una evaluación mucho más efectiva. Hoy, después de que un adolescente, por ejemplo, ha sido identificado con TDAH, él mismo ya asume una responsabilidad respecto a su comportamiento, comienza a regular su comportamiento y aparece el adulto, ¿no? ¿Qué tanto podemos nosotros decir de esta persona en características de adulto? En el caso del adulto, más que notar un problema atencional, esto va a ir disminuyendo. El problema de la hiperactividad como movimiento también ya no está tan presente, pero lo que sí vamos a notar es inestabilidad emocional, ¿no? O sea, va a haber dificultad para el logro de metas a largo plazo. Las metas a corto plazo les son más funcionales. De repente, que por un momento le agrade una actividad y luego le desagrade esta e inicie otra. Entonces tenemos personas que puedan estar estudiando más de una carrera, ¿no? Y que todavía no hayan concluido alguna. Y lo mismo puede pasar a nivel emocional, a nivel de sus relaciones de pareja, lo cual hace que les sea totalmente insatisfactorio ello y aparezcan otros trastornos como la depresión, por la que no está teniendo una vida plena en disfrute constante. Entonces ahí aparecen ciertos mitos en el sentido de que un trastorno de déficit de atención con hiperactividad sobre todo es una psicopatología o de repente se puede considerar como una limitación. ¿Qué tanto debe entenderse en relación a esto? Claro, no es que sea una psicopatología. Muchas veces llegamos a la vida adulta y no sabemos que tenemos el trastorno, ¿no? Porque recién en los últimos 10 años estamos hablando de ello. Entonces hay muchos adultos actualmente que no lo conocen, que no conocen estar dentro de este grupo. Entonces requieren los apoyos en la vida adulta para ello. Lamentablemente todavía a nivel de diagnóstico estamos más en los diagnósticos tempranos, en la niñez hasta en la adolescencia, pero en la vida adulta no tenemos muchos recursos de diagnóstico y más en nuestro contexto. Entonces hay que llevar un acompañamiento especializado para ello. Y conocer cómo es que se presenta para regular su conducta. Efectivamente. Juliana, yo te voy a pedir algunas recomendaciones que creo que puedan ser útiles para poder manejarlo en el contexto cotidiano, ¿no? Y qué hacer si de repente se encuentra ya sea un niño, un adolescente con características que sospechamos que puede ser que tenga un trastorno de déficit de atención. Lo primero son pautas claras de las actividades que se tienen que realizar. La organización visual ayuda mucho al recordar qué tiene que hacer y qué va a hacer posteriormente. Eso como para mantener un orden y pueda también disfrutar de que logró alcanzar una meta, ¿no? Hacerle de manera clara, verbalmente, el hecho de reconocer los logros que está alcanzando, porque necesita esa motivación para mantenerse en actividades. Y bueno, finalmente, si también tenemos la duda de que hay la sospecha de que pueda haber estos indicadores en mi niño o en algún familiar, pues lo ideal es acudir a un especialista para que nos ayude con el diagnóstico. Ok, si tuviéramos que decir en una frase, no te asustes, ¿por qué? No te asustes porque hay muchas posibilidades para que un niño con TDAH, una persona con TDAH en general, pueda desempeñar una vida autónoma, una vida plena con los apoyos que se le puede dar desde edades muy tempranas. Qué agradable sentir eso, ¿no? Porque muchas veces hay preocupación. Sí. Muchísimas gracias, Juliana. Ha sido muy provechoso. Gracias por la invitación. Gracias. Ahora les voy a dar un dato muy importante. Se trata del hiperfoco, ¿no? Que viene a ser un estado intenso, extremo de concentración que hace que las personas se focalicen solamente en una actividad y no puedan hacer otras actividades que podrían ser muy útiles para ellos. En el caso del déficit de atención, esto sucede con bastante intensidad por cuanto las personas tienen las dificultades para regular su atención y entonces no pueden hacer otras actividades. Sin embargo, hay algo que llama la atención. A veces vemos niños o adolescentes que pueden permanecer horas viendo televisión o concentrándose en actividades recreativas, pero no
pueden concentrarse en una actividad académica o una actividad que manda su exigencia con algún tipo de instrucción. Aquí lo que está ocurriendo es un hiperfoco. Por otro lado, el hiperfoco a veces se ha visto que es beneficioso, trae ventajas en el sentido que la persona podría bajo este estado hacer actividades recreativas o creativas. Sin embargo, no siempre es funcional. ¿Cómo manejar esta situación? Es importante entrar en un estado de regulación conductual donde la persona tiene que tener una organización, una planificación de sus actividades y que permita hacer rutinas disciplinarias para que esto pueda funcionar de manera más satisfactoria para la persona y evitar estar en una condición de hiperfoco. Bien, tengo algunas preguntas de parte del público y espero poderles ayudar. La primera es de Tomás. Dice, me canso mentalmente muy rápido cuando tengo que hacer algo aburrido. ¿Cómo puedo manejar esto? Bueno, Tomás, en primer lugar hay que tener en cuenta de que no siempre el cansancio implica un déficit de atención, ¿no? A veces el cansancio puede ser porque el cuerpo físicamente necesita descansar. Sin embargo, el dato de aburrimiento que nos das nos hace pensar que probablemente necesitas mayor estimulación en los estímulos que están en tu medio para poder encontrar un interés. Aquí hay que diferenciar entre una posibilidad de una conducta impulsiva y un déficit de atención. Tengo una segunda pregunta de parte de Sofía. Me dice, me da miedo que el déficit de atención me afecte mi vida profesional. ¿Qué estrategias me puede ayudar? Bueno, Sofía, en realidad, si tú ya sabes que tienes un déficit de atención, probablemente sabes que existen ciertos patrones, ciertas conductas de entrenamiento que está relacionado con una regulación conductual para concentrar tus actividades en periodos rutinarios y disciplinarios. Sin embargo, es importante también que tú puedas entrenarte en habilidades de relaciones interpersonales para manejar esto, por cuanto el déficit de atención no solamente implica falta de atención, también trae otros problemas que seguramente te gustará mejorarlos. Bien, y una última pregunta. Siento que nadie entiende lo difícil que es para mí concentrarme. ¿Cómo puedo explicarlo sin que suene a excusa? Bien, a veces nosotros utilizamos unas excusas cuando realmente asumimos que se trata de algo que no podemos manejar o creemos que las personas lo van a entender mal, ¿no? Por ello, podemos percibir que puede sonar a excusa. Sin embargo, yo creo que hoy en día las personas ya conocen bien claro qué es un déficit de atención y si no lo conocen es importante darles un poquito de información para que esto sea algo que las personas puedan tener y sean mucho más empáticos con nosotros y de esa manera mejorar nuestras relaciones interpersonales y trabajar con esta característica en grupo. Muchísimas gracias. Continúen enviándonos sus preguntas, sus inquietudes que gustosamente vamos a responder. Hoy en el programa, al hablar de déficit de atención, hemos visto que es una condición que puede ser manejada por todas las personas y con Juliana Salazar hemos encontrado que desarrollar habilidades que les permita interactuar con las personas es importante. Por ello, no tenemos que temer sobre esta condición, al contrario, tenemos que empezar a crear habilidades que nos permitan relacionarnos mejor y tener una vida más saludable, un bienestar psicológico en nuestras actividades laborales, académicas y por supuesto sociales. Soy Dani Araujo, continúenos viendo en nuestro programa Cayetanamente y por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.